Bueno, creo que ya tenemos un panorama bastante claro de la enfermedad y ahora la doctora Estrada con la visitadora de TBC, Verónica Mamani. Trabajan en el Hospital San Roque y mira qué interesante el tema. Ellas nos van a contar cómo hacen el tema del diagnóstico, cómo hacen el tema del diagnóstico por zona, ellos le llaman el diagnóstico de barrido, para no quedarse en identificar y tratar a la persona que consulta con TBC, sino de ver cómo esto puede haberse diseminado en el medio ambiente y de este modo, obviamente, captar los casos en estadios iniciales, donde el tratamiento, por supuesto, es mucho más certero, mucho más rápido y con mejores resultados. Vamos a la nota. La tuberculosis tiene factores de riesgo que son principalmente la disminución de las defensas de las personas en cualquier situación. Por ejemplo, personas con otras enfermedades como el VIH o personas que tienen también ancianos y niños son especialmente vulnerables para esta enfermedad. Las personas que tienen algunas enfermedades crónicas y que toman medicamentos como corticoides o inmunosupresores, por ejemplo, las personas con cáncer, todas estas personas al bajar sus defensas, el bacilo de la tuberculosis es un bacilo que es oportunista y por lo tanto puede producir enfermedad de tuberculosis en estas personas. Las personas también que tienen problemas pulmonares, por ejemplo, la gente que tiene secuelas de enfermedades pulmonares o fumadores, todas estas personas son más susceptibles de tener tuberculosis que la población general. Hay que tener en cuenta todos estos conceptos para poder concurrir tempranamente a la consulta y poder hacer el diagnóstico de la enfermedad. El trabajo de visitadoras de TBC es un trabajo que se realiza directamente con el paciente. El paciente, una vez que es diagnosticado, es seguido, controlado por el servicio de visitadoras de salud. Son las encargadas de hacerle los controles cada 2 meses y, digamos, es la encargada también de llevar la medicación a los distintos puestos de salud, ya que el tratamiento es supervisado, directamente observado por las enfermeras, ¿sí? También trabajamos con los familiares de los pacientes. Tenemos niños, adultos, ancianos, como dijeron, y los niños y los adultos son los más propensos a contagiar. Se hace, digamos, las visitas domiciliarias, se los cita, control. Una vez que están acá, le hacemos la PPD, rayos X y la baciloscopía. Para el diagnóstico solicitamos 2 o 3 muestras. Hemos encontrado casos, digamos, en una familia que los parientes tuvieron que hacer tratamiento, ¿sí? Niños hacen la prevención. Por norma, los niños menores de 5 años, ellos hacen una quimioprofilaxis por 6 meses, ¿sí? También la visitadora va al puesto de salud, supervisa la medicación, está en contacto con la enfermera, con los agentes sanitarios para coordinar las tareas. Vamos a escuchar al doctor Raúl Román, él es médico infectólogo y nos va a dar un panorama sumamente interesante, que es la correlación de HIV del virus que produce SIDA con la TBC. Es una correlación interesante, además son 2 patologías que solamente el nombre, solo el salir con el diagnóstico de un consultorio ya te está estigmatizando.
En una sociedad donde nos encanta separar, donde nos encanta estigmatizar, donde nos encanta poner los enfermos están allá y yo que estoy re sano y re bien estoy de este lado, imagínate que cargar con un letrero de HIV más tuberculosis debe ser como bastante pesado. La invitación de ellos, de él, de las visitadoras sociales, de las asistentes sociales, de las asistentes sanitarios, es esta, ¿no? Dejar de estigmatizar, dejar de separar, porque esto lo único que produce es, además de un profundo dolor, de un daño psicológico, es un grave empeoramiento de la enfermedad, porque el usuario que la está padeciendo tiende a aislarse aún del tratamiento, aún del hospital. Ya no quieren ni siquiera ir al hospital porque ya hasta eso les da vergüenza. Entonces poder sacar estos mitos y saber que la tuberculosis es una enfermedad que se puede curar, que la provincia te ofrece el tratamiento, te ofrece todos los medios diagnósticos, que tenés este gran equipo de salud que no se conforma con que vos vayas a pedir ayuda, con que vos vayas a plantear tu problema respiratorio. No se conforman con eso, aún se preocupan de ir a rastrear a los posibles portadores, a los posibles enfermos. Entonces todo esto creo que facilita mucho el camino, ¿no? Vamos a escuchar al equipo de salud. Desde la aparición del VIH a principios de la década de los 80, se ha notado un resurgimiento en los casos de tuberculosis a nivel mundial. Esto habla evidentemente de una asociación negativa entre el VIH y la tuberculosis. De hecho, se dice que una persona con VIH tiene 10% más riesgo de contraer tuberculosis en un año que en una persona no VIH. Por supuesto que la tuberculosis en personas cuando tienen una inmunodeficiencia o tienen VIH o tienen lo que se llama SIDA, la presentación clínica de la tuberculosis es o suele ser distinta, no solamente la forma pulmonar, que conocemos con mucha más frecuencia porque es la de mayor aparición, que es la forma pulmonar con tos, con expectoración, pero en las personas que tienen compromiso de su sistema inmunológico hay otras formas de tuberculosis. La más común en las personas con SIDA, que es la etapa avanzada de la infección por VIH, son las formas diseminadas, que pueden afectar las meninges, provocando una meningitis tuberculosa, o la forma linfoganglionar diseminada o la forma renal, ¿sí? Y esto requiere una atención integral de la persona que vive con VIH. De hecho, cada vez que hacemos un diagnóstico de una persona con VIH, buscamos tuberculosis. Y cuando hacemos un diagnóstico de tuberculosis, buscamos VIH. Bueno, en atención primaria de salud, específicamente en la subárea 3 del Hospital San Roque, la parte que corresponde a los agentes sanitarios resulta mucho más productivo hacer un barrido para poder obtener más muestras. Nosotros, por ejemplo, empezamos en Mariano Moreno y terminamos en Coronel Aria. Antes de realizar el barrido, hacemos un mapa de riesgo. ¿En qué consiste el mapa de riesgo? Ponemos los pacientes que están en tratamiento, los finalizó, los fallecidos y los abandonos. Y se hace un barrido alrededor de 3 o 4 manzanas a la redonda. Se toman las muestras, y antes de esto también se coordina con el laboratorio del Hospital San Roque. ¿Por qué? Porque ellos así esperan por la gran cantidad de muestras que nosotros generalmente solemos traer. Se obtiene aproximadamente entre 80 a 100 muestras. Hace poco de esas muestras tuvimos 2 casos positivos, que tal vez si lo hacemos en el diario trabajo no se logra, pero sí para nosotros es mucho más productivo hacer un barrido. Bueno, como agente sanitario, nuestra tarea es la visita domiciliaria, la cual en el caso de tuberculosis hacemos la búsqueda activa, preguntando si hay casos sospechosos con tos más de 14 días. En este caso, bueno, cuando un agente sanitario se acerca al domicilio, el paciente, la persona, la familia debe recibirlo porque va buscando prevenir
y enseñarles cómo detectar una tuberculosis. Se le deja folletería, se le explica cómo es los pasos del tratamiento, la medicación, todo esto se le explica que la medicación llega al servicio, que ellos no tienen que ir hasta el hospital. Nosotros tratamos de facilitarle todo el camino de esta enfermedad que es tan contagiosa y favorecerle todo para que ellos puedan acceder a una mejor salud y que ellos principalmente tengan la responsabilidad de curarse. Muchas gracias al equipo de salud. Realmente es una tranquilidad saber que contamos con estos profesionales, con este nivel de compromiso. Yo no sé si vos notaste el nivel de compromiso que hay en el trabajo que hace cada uno. Todo esto es lo que nos garantiza que esta patología, que durante mucho tiempo fue como un castigo, pueda ser hoy una enfermedad superable, tratable, con muy buenos resultados. Y todo depende, como siempre, del tiempo en el cual se diagnostique, de la prolijidad que tenga cada usuario al hacer el tratamiento. Pero es tranquilizador saber que se puede curar, saber que esta gente atiende en hospitales provinciales, en hospitales sin costo, que la medicación es gratuita y que siempre vas a estar tratados por especialistas, por gente con muchísima responsabilidad y muchísimo amor en lo que hace. Te voy a anunciar el próximo programa. La semana que viene vamos a seguir desestigmatizando enfermedades. Vamos a hablar de HIV. Vamos a hablar de HIV, otra enfermedad que también era como una mochila que le ponías arriba de alguien que la padecía. Vamos a hablar para sacar mitos, para saber cómo avanzó hoy el tratamiento. Porque hoy, hace 30 años, la medicina avanzó muchísimo. Esto que antes prácticamente era un certificado de defunción, no un certificado de diagnóstico, hoy la situación ha cambiado muchísimo. La medicina hace del HIV una enfermedad muy tratable, con pacientes que tienen una calidad de vida excelente durante muchísimos años. Así que, bueno, nos encontramos la semana próxima. Muchísimas gracias a vos. Muchísimas gracias por tu atención. Muchísimas gracias por dejarnos entrar en tu hogar y compartir este momento. Que tengan una semana plena de bendiciones. Nos vemos la semana que viene. Gracias. Buenas tardes, un placer reencontrarnos, siempre es un gusto y siempre estamos sumamente agradecidos. Agradecidos a Jujuy, agradecidos a esta casa que nuevamente apuesta a conectar salud. Muy agradecidos a vos que nos permitís entrar en tu hogar, participar de la charla familiar. Y bueno, ante todo, recordarte, si nunca viste el programa, contarte de qué se trata esto. Conectar Salud es esto, una conexión entre vos y la solución a tu problema de salud. ¿Qué opciones buscar?
saber a dónde están los profesionales y a dónde están en los lugares públicos, en los lugares sin costo, para quienes tienen obra social y para quienes no la tienen. Saber con qué recursos se cuenta en la provincia, sin necesidad de salir. Saber cuáles son los datos diagnósticos, cómo es la prevalencia de una enfermedad en Jujuy. Y todo esto lo vas a escuchar de boca de los profesionales que lo hacen día a día, de los profesionales que están en contacto con cada patología, que están actualizándose constantemente y que te van a poder decir la verdad de cada tema, sacar los mitos, sacarlos me han dicho, me han contado, me dijo una vecina, para escucharlo de voz del profesional que es especialista en cada tema. Vos sabés que la postura de Conectar Salud es que la ignorancia nos hace presos. Cada vez que vos no sabés sobre un problema de salud, corres muchos riesgos, porque estás preso de tu ignorancia, estás preso de no saber de qué se trata. En ocasiones esta ignorancia te hace dejar de prestarle atención y como quitarle peso, y en ocasiones te hace crear un gigante que después, cuando estás con el profesional, te das cuenta de que no era para tanto. Y el miedo te somete. Muchas veces no consultamos por miedo, no, tengo miedo a que me digan que tengo tal cosa. El miedo es tu peor enemigo, porque el miedo acrecienta las consecuencias negativas y muchas veces era un problema que desde el equipo médico la solución es sencilla y es cada vez más sencilla mientras más a tiempo hagas la consulta. Esa es la idea del programa. Conectarte con todo el equipo de salud, con los kinesiólogos, con los fisioterapeutas, los médicos, nutricionistas, con toda la gente que te puede dar una mano para poder salir de tu dificultad o colaborar con alguien de tu entorno que esté con un problema de salud. Hoy, mira con qué tema empezamos. Hoy empezamos con tuberculosis. Tuberculosis es uno de los monstruos de la salud porque es una palabra que tiene mucho peso, ¿no? Tiene hasta te diría una condena social. En muchas épocas se la asociaba a toda una clase de los escritores, de toda la gente muy pobre, la gente sometida a muchas necesidades. Y por momentos se pensaba Jujuy es un lugar endémico. En Jujuy ya no nos sacamos la tuberculosis. La tuberculosis se asocia muchas veces con enfermedades de inmunodeficiencia, con el SIDA, y esto hace que sea aún más pesado el diagnóstico. Hoy vamos a escuchar a quien es la responsable del programa de tuberculosis en la provincia de Jujuy. La doctora Estrada nos va a hablar de cuál es la sintomatología. La doctora Echar nos va a hablar de cómo hacer un diagnóstico para que sepamos y dejemos de confundir cosas. Por favor, cortemos con el autodiagnóstico. Vos sabés que el autodiagnóstico y peor aún la automedicación pueden traer consecuencias muy severas, hasta puede costar la vida. Entonces, consultar ante la menor duda y consultar con quienes están haciendo esto en el día a día. Vamos a escuchar a la doctora Estrada. La tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa que se transmite de persona a persona al hablar, toser o estornudar. Principalmente se localiza en el pulmón, aunque puede tener múltiples localizaciones en cualquier órgano del cuerpo humano. Por ejemplo, en los riñones, en hígado, y también puede producir enfermedades muy graves como la meningitis tuberculosa. ¿Qué es lo que pasa? La persona enferma presenta síntomas y signos que son característicos. Dentro de los síntomas tenemos decaimiento general, fiebre, cansancio, la persona tiene muy pocas ganas de comer, o sea, falta de apetito, y empieza a disminuir de peso, generalmente. Esto sería, después aparecen los síntomas respiratorios, que son sobre todo tos y flema.
tos y flema por más de 2 semanas. Cuando la persona tiene tos y flema por más de 2 semanas, debe concurrir a un centro de salud para que le hagan un estudio para el diagnóstico de esta enfermedad. La localización principal es la pulmonar y es la más contagiosa, o sea que la persona con tuberculosis pulmonar es altamente contagiosa, por lo tanto hay que iniciar inmediatamente, hacer el diagnóstico e iniciar inmediatamente el tratamiento correspondiente. Bueno, para hacer el diagnóstico de la tuberculosis hay que hacer un estudio, por supuesto, que se hace en el laboratorio. Una de las principales pruebas que se realiza es lo que se llama la baciloscopía, que es encontrar en el microscopio la bacteria o el germen que produce la tuberculosis. Entonces el paciente recoge la muestra, que es principalmente la flema, también se llama esputo, expectoración, que produce esta enfermedad, y entonces lo lleva al laboratorio. Y nosotros en el laboratorio hacemos el diagnóstico mirando al microscopio para ver si encontramos este bacilo productor de la enfermedad. También se pueden realizar otras técnicas que son más complicadas, pero la principal es esta de la baciloscopía y se realiza en todos los laboratorios de todos los hospitales de la provincia. Entonces, si la persona tiene, como ya dijo la doctora Estrada, flema y expectoración por más de 15 días, menos de 15 días por ahí podemos pensar que pueda ser algún resfrío, alguna bronquitis, algún otro tipo de enfermedad, pero si esto se va más allá de los 15 días, ya es para sospechar que puede existir la tuberculosis. Entonces hay que concurrir al médico o a un puesto de salud, incluso un agente sanitario puede pedirle el estudio o uno mismo puede pedir que le pidan este estudio, la baciloscopía, y entonces llevar la muestra al laboratorio y ahí hacer el diagnóstico de certeza de la tuberculosis, que esta es una enfermedad, como ya sabemos, se cura si se hace el tratamiento correspondiente. Y después, una vez que esté en tratamiento, por supuesto la persona no va a contagiar más.